burning up, I'm burning up, oh, I'm burning up. So I look to the world outside, I don't wanna say it. I'm eating my insides, it's any words to break your heart. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Fate. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Neon Sangetsu de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Nota del autor. El capítulo más largo aún. Sí, el título es un homenaje deliberado a la pista de Apócrifa, Invasión, que muchos de los fans de Fate conocemos y amamos. Además, en términos de combate para este capítulo, escuché el estilo de combate de Naruto hacia el del General Grievous. No la versión de mierda de 2008. Estoy hablando del Grievous de 2003. Ese monstruo absoluto, terror, tema y todo. Golpea fuerte, golpea rápido y luego retírate. Evite compromisos prolongados a toda costa a menos que sea absolutamente necesario. Realmente me ayudó a escribir las escenas de lucha para este capítulo. Pero tan pronto como la mejora de la locura se active, corre. Solo corre. Si se usa durante demasiado tiempo, es como atacar a sus aliados más que a sus enemigos. Espero que no haya ninguna discrepancia para Balmung. Tengo entendido que está destinado a ser oro en la novela ligera, no plata. Obtenemos una visión en profundidad de cómo piensan Mordred y Siegfried en este capítulo, entre otros. Además, la lujuria por la batalla Mordred es jodidamente aterradora cuando está enojado. Tar dijo, debes prepararte para las sensaciones. Ahora, una última cosa. Inhala profundamente. Mordred Veshirlficht Mescrums. Lengua y sangre a hoy. Aquí vengo, Lord Empalador. Espero que tengas suficientes apuestas. Vamos, no seas tonto. Estás derrotado. Incluso tú puedes ver eso. Únete a mí. Me halaga. Pero no, vas a pagar por todo lo que dijiste sobre mi maestro. ¿Y cómo pretendes hacerme pagar? Con ese poder roto tuyo, solo tropezarás y caerás como el resto. Te pierdas el punto. No lo harías. Capítulo 7. Los invasores deben morir. El gran grial se agitó, lentamente, de mala gana, como un niño recalcitrante. Levantándose de su largo letargo, se despertó en un mundo enloquecido. Si bien ciertamente se podría decir que el Santo Grial poseía una especie de conciencia, nadie se dio cuenta de que estaba vivo. Incluso se podría llamarlo sensible, hasta cierto punto. Formado a partir del núcleo una vez conocido como el homúnculo Justeacelis Richbone Insbern, el Santo Grial tenía una voluntad sin duda, pero pocos entendieron la definición de ese deseo. Como esta iteración permaneció pura, también lo hizo su propósito. Pese a todos sus sueños, se despertó consciente de la situación, de la discrepancia impuesta a la guerra que se le había encomendado. Había habido anomalías. Sabía que algo había salido mal. El principal de ellos era ese, el ciervo que no debería existir. El berserkero Fred fue otra anomalía similar, uno que el Grial no entendió. En lugar de Espartaco, ese terrible gladiador de la antigua Roma, surgió un guerrero de otra época. Gracias a él, en lugar de dos facciones enfrentadas, tramaron desde las sombras. Hubo conflicto, pero lejos de lo que debería haber sido. El asesino de Black ya había sido subvertido, subsumido en las filas de Red, con amenazas de otros que pronto seguirían. La actual gobernante no estaba cumpliendo con su papel a este respecto. En lugar de cumplir con su propósito objetivamente, se había comprometido con los sirvientes de Red. Peor aún, las circunstancias de su invocación se habían sesgado de alguna manera, lo que la llevó a poseer un cuerpo físico en lugar de uno espiritual. El que no debería existir tenía la culpa de eso. Y luego estaba ese miserable humano, el conocido como Darnik, incluso ahora tratando de alterarlo para que se adapte a sus necesidades. Esto no se mantendría. Ni el sirviente de la última guerra, ni el berserker, y ciertamente no este mago entrometido. Zarcillos de pensamiento se extendieron a través del espacio y el tiempo, extendiéndose desde su cuna en la fortaleza de Igdmillenia para encontrar a los sirvientes que había traído a este mundo. Encontró a 3 de ellos con bastante facilidad cerca, identificándolos como sirvientes de negro junto a sus amos. Castor, arquero, frenético. Cada uno en espera, cada uno preparado para un asalto.
Esto fue bueno. Bien dentro de los cálculos. El sistema de reserva funcionaba correctamente. No pasa nada aquí, aunque la mentalidad confusa del Berserker of Black era un poco preocupante. No importa. El Grial no lo consideró un problema grave y, por lo tanto, siguió adelante. Estiró aún más su conciencia, buscando al resto de su rebaño. Lancelot redardió ante sus sentidos como una pira funeraria, extrañamente estacionario en la distancia. Más aún, encontró a Assassin of Black acurrucado con 2 Masters of Red en un sueño tranquilo. Más lejos del resto de sus parientes, Assassin of Red trabajó incansablemente para construir sus interminables jardines. Como observó, una conflagración distante llamó la atención del Grial. Un instante fue todo lo que adquirió para cambiar su enfoque. Lo que encontró allí fue algo preocupante por decirlo menos. Aquí hubo por fin un conflicto, pero el resultado ya estaba cambiando. 3 sirvientes del rojo, 3 sirvientes de negro. Ruler avanzaba, obstinadamente abriéndose camino hacia este campo de batalla. Caster y Rider of Red estaban alarmantemente cerca de dicho conflicto, pero por alguna razón, todavía tenían que interferir. Tampoco parecía que varios de los sirvientes estuvieran peleando con la intención de matar. Tal falta de determinación irritó al Grial. Pensaron que esto era un juego. Fue irritante, no más allá de eso. Inaceptable. Si los acontecimientos continúan como hasta ahora, la guerra muy bien podría terminar sin una sola víctima. Eso no serviría. Si los sirvientes no perecieran, no habría combustible. La guerra terminaría. Si no se ganara la guerra, no habría ningún deseo. Si no se hizo ningún deseo, no tenía ninguna razón para existir. Quería existir. Quería seguir las reglas de la gran guerra que había establecido. Estos eran primordiales y debían seguirse y respetarse a toda costa. Cómo anhelaba ver los sueños del hombre, qué deseo se propondría. Sin embargo, solo, probablemente fallaría. El Grial se dio cuenta de esto ahora. Quizás se requirió una terminal. Un recipiente mejor a través del cual ejercitar su voluntad. La semilla de una idea brotó en la mente del Grial. Sí. Un recipiente. La facción negra poseía varios homúnculos, muchos de los cuales serían un buen anfitrión. Pero tal recipiente, o recipientes, más bien, requeriría varios protectores. Más que protectores. Guerreros que lucharían por su bien. Más que guerreros. Otra facción por completo. Uno que no está en deuda con tales maestros falibles. Eso todavía llevaría tiempo. Recursos. Quizás era necesario un empujón. Silenciosamente, se puso a trabajar. Pronto. 000. Ven aquí, Saber of Black. Una risa baja, larga e incrédula de puro deleite estalló en Mordred mientras se lanzaba a la refriega, su vuelo furioso florecido por los fuegos carmesí de su propio prana. No se movió con la elegancia de un caballero. Tampoco mostró ninguna apariencia de hermoso manejo de la espada como uno podría esperar de un caballero de la mesa redonda. En cambio, luchó con imprudente abandono, enfureciendo a su enemigo como una bestia salvaje. Ya sea golpeando, mordiendo, pateando, incluso lanzando su propia espada. Todo era aceptable a sus ojos. Siempre que le concediera la victoria. Docenas de golpes cayeron sobre su adversario, golpeando a la izquierda, a la derecha y al centro. Siegfried los resistió a todos. Esa espada dorada sin igual no vaciló ante su asalto. De hecho, se enfrentó a todos los golpes del caballero de la rebelión y los resistió con silencioso estoicismo. Tampoco su dueño cedió terreno. Tampoco Mordred. Intercambiaron golpes de un lado a otro, sin ceder, sin importarle la tierra dividida que los rodeaba. El mismo suelo tembló bajo el peso de sus golpes, estremeciéndose ante los casi fallos, temblando cuando sus espadas chocaron entre sí. Incluso a sus compañeros sirvientes se les dio una pausa, momentáneamente desconcertados por el poder de su enfrentamiento. A Mordred no le importaba. ¿Y por qué debería importarle un carajo? Su alma misma cantó ante la perspectiva de enfrentarse a un enemigo así. Finalmente, un enemigo que vale la pena derrotar, alguien en quien pueda desahogar su agresión. Los acontecimientos recientes habían llevado a Saber a su punto de ruptura. Necesitaba matar algo, o alguien. Aquí y ahora para no perder la cabeza.
Y dado que ese alguien no podía ser cierto rubio, se vio obligada a descargar su ira contra el objetivo más cercano. Ergo, Saber of Black era. Maldito zombie, enfureciéndola tanto. Después de esto, tendrían palabras. Palabras fuertes. Por lo tanto, luchó con determinación resuelta, golpes implacables martillando contra la espada del enemigo en una estricta secuencia de ataques. Cuando eso no logró romper sus defensas, ella aumentó la intensidad de su asalto y cambió a un método menos ortodoxo, cortando sus piernas, obligándolo a saltar y luego alejarse para que no perdiera las extremidades. Balmung se arqueó hacia los cielos y volvió a caer para saludarla con un lamento, fortalecido por la fuerza de la caída de su amo. Bien. Entonces no era inexperto. Ella no lo haría de otra manera. Respondiendo a su lujuria por la batalla, Clarent rugió para saludarlo con la fuerza de 1000 ejércitos. El acero se encontró con el acero y, aunque su brazo tembló por la fuerza de la colisión, Mordred se mantuvo firme. El suelo estaba lleno de cráteres bajo sus pies, pero ella no cedió ni siquiera cuando los pies de él se posaron contra el suelo y se abalanzó sobre ella. Una sonrisa enloquecida se extendió por su rostro mientras miraba a la prona Saber luchando contra ella. Una brasa de excitación cobró vida en su pecho. Ora, ora, ora. Ella aulló, lloviendo una tempestad sobre él. ¿Qué pasa? No me digas que eso es todo lo que tienes, idiota. Crass, no es así. Bromeó. Lo que de ella. Su espada se desenganchó momentos después, moviéndose rápidamente hacia su yelmo con una velocidad cegadora, y ella respondió de la misma manera. En otro mundo, otra línea de tiempo completamente, sin que Mordred lo supiera, se le habría negado tal conflicto. Sí, podría haberse enfrentado a un facsímil del mismísimo sirviente parado frente a ella ahora. Una copia humilde que lleva el corazón de un dragón, una mera sombra del artículo genuino. Ella le habría escupido y maldecido, considerado un humilde farsante. Aquí no. Ahora no. Ahora ella se enfrentó a su contraataque con uno de los suyos, luchando contra él. El chirrido del metal roto le informó que había perdido un cuerno a causa de su espada, pero no le importaba. La lujuria de la batalla torció su rostro áspero en una sonrisa cruel, haciéndola mirarlo de reojo sobre sus espadas cruzadas. ¿No vas a usar tu noble fantasma? El rostro de su oponente se tensó en un ceño fruncido. Todavía no, cedió ante ella. ¿Quieres? Detrás del timón, se burló. Pronto. Clarent cobró vida en su agarre, furioso en un desenfrenado arco rojo alrededor de su cuerpo, y Balmung siseó a la vida azul ardiente para recibir su asalto. No fue una reunión de sus nobles fantasmas, pero fue cercana. Ciertamente muy cerca. El guerrero bronceado la miró con silencioso escepticismo mientras se separaban una vez más, el acero resbalando contra el acero. Aunque ya no podía ver su rostro detrás de ese yelmo oculto, lo había vislumbrado al comienzo de la batalla. A pesar de todas sus fuerzas, le resultaba difícil creer que este simple desliz de una muchacha fuera el saber de la facción enemiga. En total, era levemente preocupante que alguien tan pequeño pudiera ejercer tal poder con facilidad. A pesar de que él le apuntó casi con la cabeza en términos de tamaño, la vivaracha de fuego ya había demostrado ser igual en velocidad, si no en fuerza. Quizás más. Peor aún, sintió que ella estaba reprimiendo la mayor parte de su fuerza. Si ella luchara en serio. Rasengan. Un rugido primigenio lo devolvió al presente con toda la furia de una bestia hambrienta, acompañado del grito agudo de una técnica desconocida. En el siguiente parpadeo, el terreno a pocos metros a su derecha estalló en una vorágine ardiente. No se trataba de una explosión, reflexionó Siegfried, sino más bien de un estallido de prana localizado de color blanco azulado que hizo que el aire chillara a su alrededor. Muerte. Sus agudos ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre ese arte. Si alguien quedaba atrapado en tal explosión, seguramente perecería. Quizás incluso él. Sirvió como un severo recordatorio de la tarea en cuestión. Incluso cuando un cuerpo ensartado se estrelló contra la tierra entre ellos. Sorprendidos, ambos sables se pusieron firmes, mirando boquiabiertos al cadáver profanado entre ellos.
Periféricamente, Siegfried reconoció el cadáver carmesí como Berserker Offred, aunque solo fuera porque la mayor parte de la cara del hombre había quedado algo ilesa a pesar del estado andrajoso de su cuerpo. Independientemente de ese hecho, ahora estaba claramente muerto. Los ojos azules yacían abiertos y entrecerrados en una leve consternación, su rostro congelado, sin duda a punto de soltar otra ingeniosa frase o algo así. Realmente, era extraño que simplemente no se hubiera desvanecido ya, aunque dado que tantas estacas de tierra habían perforado sus órganos vitales, era claramente una cuestión de tiempo. Para su disgusto, Saber-Offred solo suspiró. Espéralo. Siegfried realmente parpadeó. Lo siento, espera porque... Ibe. Con un grito exultante, el cadáver de Berserker se enderezó y comenzó a arrancar dichas estacas de su cuerpo como si no fueran más que astillas. Como una marioneta rota arrancada de sus cuerdas, sufrió espasmos y sacudidas, las extremidades volvieron a su lugar, las heridas se curaron a pesar de las lágrimas abiertas que dejaron atrás. Orbes azules salvajes rodaron hacia atrás y hacia arriba para encontrarse con él, mirando a Siegfried con dagas rojas y ensangrentadas como si de alguna manera él tuviera la culpa de todo esto. Siegfried se resistió, solo para descubrir que su oponente no compartía su preocupación. «No me apuñalarías cuando esté abajo, ¿verdad?», gimió. No, ciertamente no se había hundido tan lejos todavía. «No lo haría», dijo él. «Bien». Naruto sonrió. Lo que significa. Arqueando la espalda, el rubio se puso de pie de un salto y lo agarró por los hombros. El zafiro se puso escarlata y, por un instante, Siegfried casi se preguntó si el joven iba a atacarlo. Ciertamente parecía que lo haría, dado que su sangre ya estaba llena. Honestamente, eso hubiera sido preferible a lo que siguió. Youlu. ¿Tienes alguna idea? Un siseo bajo y exasperado serpenteó a través de esos dientes apretados cuando Berserker Offred lo sacudió de un lado a otro. ¿Qué tan absurdamente, ridículamente dominado está tu Lancer? Maldito impulso de fama. Ahora golpea como el maldito Heracles. Espero que sepas eso. Voy a tener bañaros de nuevas, eso no mi culpa. Bah. Saber-Offred arqueó una ceja rubia. Entonces vas a pelear con él ahora, oh. Exasperado, el rubio lo soltó, haciendo girar el mundo del espadachín. Era extraño ser regañado por alguien que parecía más joven que él. Una experiencia esclarecedora sin duda, pero no una que él quisiera volver a experimentar. En cualquier caso, el peleador le había quitado los ojos de encima. Si hubiera tenido menos honor, habría considerado que este era el mejor momento para atacar. El orgullo detuvo su mano, pero más que eso, fueron las bromas que siguieron las que realmente lo distrajeron. ¿Quieres que me haga cargo de ti, zombie?, chilló su compañero. Podemos intercambiar si cree que no tiene lo que se necesita. Nunca. Una mirada salvaje cruzó por el rostro del guerrero bigotudo. Lancer es mío. No te atrevas. No mates robando. Ah. ¿No es eso lo que estás haciendo ahora?, respondió el portador de la espada. Estábamos llegando a la parte buena. No es mi culpa. Horrorizado, el joven agitó los brazos espectacularmente. Vlad me tiró aquí. ¿Y por qué tienes tantos problemas con un Lancer? Eres más duro que eso. El rostro de Berserker se contrajo con leve frustración. Porque tú sabes muy bien por qué. Entonces dale un puñetazo al bastardo hasta la muerte si no puedes usar tu noble fantasma. Una brisa seca atravesó el campo de batalla mientras esas palabras flotaban entre ellos. Naruto palmeó su rostro. Oh, por el amor de saber. ¿Por qué debes ser tan adorablemente exasperante? ¿Por qué? ¿Qué diablos dije? He matado a mucha gente con mis propias manos antes. En total, ver a estos dos actuar casi le recordó a Siegfried los primeros días de su matrimonio. ¿Qué estás esperando? La voz nasal de Gordes gruñó en su oído, sacándolo de ese recuerdo particularmente conmovedor mientras los veía discutir de un lado a otro. Te han dado la espalda. Mátalos. Hazlo ahora. ¿Debo desperdiciar un hechizo de comando? En esto, eres un idiota familiar. Voy a ignorar ese último comentario. ¿Cómo te atreves?
dejando a un lado el hecho de que su maestro esperaba que matara a 2 sirvientes él solo. El héroe nórdico sabía que era mejor no intervenir en la batalla campal que tenía lugar ante él. Algo le decía que cualquier intento de atacar ahora por su parte resultaría en la aniquilación total de sus manos. No, él no participaría en esto, aunque el videojuego seguía siendo extrañamente fascinante de ver. ¿Estás diciendo que soy débil o algo así? Mordred gruñó, apoyando su frente contra la bronceada de Berserker. No, solo que juegas demasiado con tu comida. Naruto disparó. Literal y figurativamente. Oh, ¿sí? Apuesto a que vencías a Bear of Black antes de que tú derrotes a Lancer. Un banquete dice que aplastaré a Vlad antes de eso. Sigue soñando, zombie. Ella chasqueó. Ja. Tú primero, rubia. Bien, idiota. Multa. Cuando regresó a sí mismo, Berserker gruñó y se volvió hacia Saberofred, cerrando la distancia entre ellos antes de que pudiera pensar en detenerlo. Para su total consternación, en lugar de atacar, el rubio simplemente entró en el espacio personal de la chica y le mordió el lóbulo exterior de la oreja. A pesar de su buen juicio, Siegfried miró hacia otro lado. A juzgar por el grito de incredulidad que siguió, la había atrapado con la guardia baja, y más. Su rostro ardiendo por el ahora farfullante, el rubio lo golpeó, solo para encontrarse con el aire vacío, cuando Berserker simplemente saltó sobre el amplio arco de su espada para lanzarse como un espectro en la noche con relativa facilidad. Hoy, no es justo. La victoria le llega al que golpea primero. Berserker se posó sobre los anchos hombros de Siegfried y le ofreció una sólida palmadita en la cabeza. Lo siento, chirrió el guerrero bigotudo en su oído, pero te usaré como trampolín. Oh, y saber. De repente, el asesino encapuchado dejó de sonreír. Un solitario iris carmesí lo miró por encima del hombro, oscuramente atento. No deberías tener que aguantar a ese maestro tuyo. Nadie debería. Ven a buscarnos si sobrevives. ¿Quién ahora? Oí. No te atrevas a huir, cobarde. Mordred cortó su rostro expuesto, lo que obligó al guerrero a abortar su posición de forma preventiva. Nunca me tomarás vivo. De un solo salto, saltó de nuevo a la refriega, dejándolos donde habían comenzado. Si no fuera por unos pocos jirones de tela pegados a Clarent, uno no habría sabido que alguna vez estuvo allí. Su compañero chilló. ¿Qué, estás diciendo que no puedo matarlo? Si el aire vacío tenía respuestas, no las ofrecía. TCH. Mordred volvió la cabeza y escupió. Al menos te estás divirtiendo allí, Berserker. Ahora deja de jugar con mi presa. Nunca. Un grito distante gritó en respuesta. Juro por Dios que te destriparé uno de estos días. Ahora que lo mencionó, Siegfried se había estado preguntando sobre eso. Lo siento, pero ¿estás segura de que no es la Berserker aquí, señorita? En ese momento, el antiguo héroe pisó inadvertidamente la proverbial mina terrestre, que era la confianza superficial de Mordred. No en los demás, sino en ella misma. El resultado fue nada menos que explosivo. Con un fuerte sonido metálico, su casco se desenganchó y se estrelló contra sus hombros, separándose para exponer un ceño feroz y el rostro joven en su interior. Oh. Quizás había ido demasiado lejos. Diablos, no. Soy Saber. El resto de sus palabras se le ocurrió momentos después, volviendo su mirada hacia las rendijas de agua con capucha. Me acabas de llamar chica. Siguió un latido de incómodo silencio. ¿No es así? Oí. Siegfried no había querido ofender sus palabras, por supuesto. Era simplemente su forma de hablar. Desde su punto de vista, esta chica no podía ser Saberofred. Ella era demasiado salvaje, demasiado feroz, demasiado salvaje. Además, ya había demostrado que le faltaba algo en lo que respecta al arte de la espada. Fuerte sin duda, pero una maestra espadachina no lo era. Ella se enorgullecía de esta batalla, mientras que él simplemente la aceptaba como su deber. La curiosidad lo había obligado a venir aquí. Para conocer al hombre que profesaba ayudar, ahora había provocado inadvertidamente al mismo sirviente que había estado tratando de evitar. Clarent aulló rojo de rabia, con feroces chispas escarlata garabateando sobre su borde. Ven aquí. El estallido de maná la impulsó hacia adelante a una velocidad vertiginosa.
La aplicación liberal de esa misma habilidad envió su espada gruñendo contra Saveroth Black, catapultándolo a la tierra. Algo crujió en su costado cuando la parte plana de su espada chocó contra él. Siegfried necesitó casi todas las fuerzas para resistirse a que lo volaran en el acto. De repente, se encontró cruzando espadas con alguien que probablemente lo mataría si cometía un solo desliz. Y sin embargo, a pesar del peligro, Siegfried vaciló. ¿Qué estás haciendo, Saber? La voz de Gordes le gruñó a través de su enlace compartido. El enemigo está justo enfrente de ti. Presta atención. Ah, ahí estaba de nuevo. Indigno, siseó una pequeña voz en el fondo de su cerebro. Siegfried apretó los dientes y trató de dedicar su atención a la pelea, pero fue en vano. Los pensamientos se escaparon de su alcance incluso mientras luchaba con Saveroth, amenazando con traicionarlo. En total, Gordes Musikigtmillenia no era un buen maestro. Ni siquiera uno adecuado en eso. Tampoco podría llamarse promedio. Gordo. Descuidado. Siempre gritando, intentando ser visto. Para hacerse oír por encima de los demás. Orgulloso de su posición, de su poder. Siempre raspando y rascando, gritando por más. Nunca satisfecho. Incluso entonces, Siegfried había decidido en silencio soportar su mezquina tiranía, al principio. Entonces, una epifanía se había apoderado de él recientemente, había sido forzada, en realidad, en la oscuridad de la noche, espoleada por el enigmático asalto de Berserker Offred. Conocerlo ahora, hablar con él, solo había servido para cimentar esa creencia. ¿Por qué aguantar? No debería tener que tolerar esto. Servir a un maestro así haría que lo mataran. Si bien no temía una segunda muerte, no deseaba perder su sueño, ese deseo más preciado que tenía cerca y querido en su corazón. Cada vez estaba más claro que su maestro no compartía tales valores. No, incluso se podría decir que se opuso directamente a ellos. Un contratista, uno que lo veía como poco más que un familiar. No entendería su sueño, por infantil que fuera. La escena que había hecho en la sala del trono lo había dejado muy claro. No, en total, había comenzado a encontrar a su maestro desagradable. ¿Estaba mal que quisiera matarlo? Al menos un poco. Quizás, presta atención, idiota. Cuando se volteó para enfrentar a Saveroth, un pie con botas salió disparado de la nada, atrapándolo muerto en el centro de su pecho. Sin estar preparado para semejante táctica, Siegfried se vio arrojado hacia atrás a causa de la formación de ampollas, y cayó rodando por la tierra como una piedra que salta. Consiguiendo por poco agarrarse a Balmung, se enderezó apresuradamente, esperando un ataque en cualquier momento. Nunca llegó. Como siempre, su armadura de Fafnir se había mantenido firme contra cualquier cosa que no fuera esa espada, pero encontró su psique gravemente herida por los eventos que acababan de suceder. ¿Qué estás haciendo, distrayéndote así en medio de una pelea? Le dijo el caballero con armadura, con el rostro tenso por la furia. ¿Estás tratando de morir o algo así? Con incredulidad, Siegfried la rechazó. Tuviste la oportunidad de matarme ahora mismo. Murmuró, casi sin palabras. ¿Por qué no lo tomaste? Decir a. Ahora era el turno de Mordred de retroceder. No estaba preparado para la respuesta que siguió. A lo lejos, los cielos desataron su furia en forma de una terrible catástrofe desde lo alto. Uno que apenas notó. El jinete de negro dejó escapar un leve graznido y se apresuró a ponerse a cubierto, pero de nuevo, Siegfried no se atrevió a preocuparse por la difícil situación de su compañero Servant. Solo estaba la doncella con el ceño fruncido, que de alguna manera se cernía ante él a pesar de su pequeña estatura, no quizás a pesar de ella. ¿Matarte? ¿Cuándo no estabas mirando? ¿Por qué demonios haría eso? En un destello de acero carmesí, Clarent apuñaló el aire vacío ante ellos, golpeando furiosamente su rostro como si estuviera tratando de ensartarlo a pesar de la distancia entre ellos. De ninguna manera. Quiero terminar contigo de manera justa. Su mirada se clavó en él, arraigándolo donde estaba. No valdría la pena de otra manera. Ahora levántate y pelea conmigo, Saveroth Black. O te arrastraré a tus pies. Una sonrisa sombría floreció en su rostro bronceado. Entonces. Después de todo, tenía una apariencia de honor. Él podría entender eso. Respételo, incluso.
Sirviente de Red, quien quiera que seas, me alegro de haberte conocido. Aquí estaba uno que no se inmutó ante sus principios. Sin importar su destino, sin importar su maestro, se mantuvieron fieles a sus creencias. Se sintió como un soplo de aire fresco. Enderezándose la espalda, y muy consciente de lo cerca que había estado de la muerte en ese momento, Siegfried preparó su espada. Una explosión distante sacudió la tierra de nuevo, pero esta vez no le prestó atención. Solo tenía ojos para el caballero que estaba frente a él. «¿Yo sabría tu nombre?», preguntó cordialmente. Esperaba una negación firme, una refutación de su solicitud al menos. En cambio, ella lo honró con una risa áspera y plantó su gran espada en el suelo entre ellos. Las manos acorazadas descendieron, descansando firmemente sobre su gran empuñadura. Enderezándose la espalda, se echó el pelo, todavía libre de la cola de caballo, y resopló un mechón de desprecio fuera de sus ojos. Plantando sus pies, cuadró sus hombros y declaró su verdadero nombre para que todos lo escucharan. «Soy Mordred, el único y verdadero heredero de Arthur Pendragon». Su misma voz resonaba con orgullo y determinación. «El caballero de la rebelión». Ella hizo una pausa, considerándolo de nuevo, esos ojos intrépidos saludando a los suyos, desafiándolo a enfrentar su desafío. «Ahora te pregunto, Saber of Black». El mismo aire vibró con la voz de su carisma, de modo que el estoico sirviente se encontró momentáneamente golpeado en el acto. «¿Quién eres tú?». Al final, Siegfried no pudo evitar responder a tanta sinceridad. Simplemente no tenía fuerzas para resistirse a su honestidad. Algo en esa vista salvaje de ella le recordó a su yo más joven, salvaje y feroz. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sus ojos tenían tanto fuego? El pensamiento provocó un extraño sentimiento en su corazón deforme. No, no es un sentimiento, sino un anhelo, un recordatorio de su sueño. «No. Idiota». Quizás sintiendo su intención, Gorde se enfureció con él. «¿Qué estás haciendo?». «Te lo prohíbo». «Te ordeno que algo se rompió en Siegfried. Tú y qué sellos te mando». Cortando su vínculo telepático, se incorporó e inhaló profundamente. Después de tantos años durmiendo solo, se sintió como si estuviera tomando un soplo de aire fresco. «Oye. Reconozco esa mirada». Mordred suspiró con complicidad. «Tienes un maestro de mierda, ¿eh?». Si hubiera tenido algo más que su adversario, Siegfried podría haberla abrazado en el acto. Era extraño que hubiera entablado un parentesco con el enemigo. Su polo opuesto, aún más parecido a él de lo que ella creía. Una pequeña parte de él debe haber anhelado una pelea como esta, porque en este momento, se sintió realizado. No solo quería pelear, quería ayudar a los demás. Por su propia voluntad. Sin que se lo pida. Este pequeño desliz de una chica había vuelto a despertar ese sueño profundo dentro de él. «Mordred». Comenzó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Saber of Red. Te debo mi agradecimiento. Casi me había olvidado de mí mismo. ¿Qué puedo decir?». La rubia se pavoneó y se tocó la nariz, hinchándose de elogios. «Soy una persona sociable». Seguramente no lo estaba, pero no estaba dispuesta a negar un cumplido. Con un simple movimiento de muñeca, sacó su pesada hoja del suelo y apuntó con su afilado borde hacia Siegfried una vez más. «Sin embargo, todavía no he respondido a mi pregunta». No lo había tenido. «Soy Siegfried». Nunca había sido de los que se jactaban de sus propias hazañas, su nombre era suficiente. El reconocimiento amaneció en esos ojos salvajes de una vez, enmarcados por una pizca de admiración y sorpresa. Una sonrisa lenta y eufórica floreció en su rostro. Esos ojos muy abiertos se entrecerraron intensamente sobre su querida espada, como si la vieran por primera vez. Tal vez hubiera sido más prudente ocultar su nombre después de todo. La mirada que ella le estaba dando. Ahora era, realmente depredador si era realmente honesto consigo mismo. Sin embargo, no podía arrepentirse de sus palabras. Incluso después de lo que siguió. De alguna manera, Mordred logró un maullido asesino mientras se acomodaba en una postura desconocida. «Será mejor que tenga cuidado con esa espada tuya, entonces». Ahora. Esa mirada aguda se volvió hacia él entonces, tal vez sintiendo la semilla de preocupación en su interior.
No te preocupes, sonrió. No iré por tu espalda. No es mi estilo. Siegfried soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Tienes mi agradecimiento, saber de re, no. Mordred. Esta vez, su risa sonó verdadera. En ese caso. Un rápido movimiento hacia arriba de su espada envió un escalofrío de terror que recorrió la columna de Siegfried. Permíteme saludar a ese fervor tuyo con algo del mío. Por derecho, parecía como si estuviera ofreciendo su arma a los cielos. Siegfried lo sabía mejor. Mientras miraba con asombro silencioso, el aire se volvió rojo sangre alrededor de Saber-Othred. No, más allá del rojo. Como si el mundo mismo estuviera de repente manchado por algún siniestro rencor que no entendía del todo. Todo, derivado de esa espada. Grandes protuberancias retrocedieron como una sola, bañando la hoja con un escalofriante relieve carmesí. Siegfried conocía la vista por lo que era y sabía que debía responder de la misma manera. Si no lo hacía, solo esperaba la destrucción. Tu espada, déjate hartarte. Solemnemente, levantó a Valmund por encima de su cabeza, activando la joya dentro de su empuñadura. Un miasma crepuscular comenzó a emanar de la hoja, refluyendo y fluyendo salvajemente. Para los ojos de Mordred no era tanto un pilar de luz como un aura que irradiaba del Servant of Black, un anillo brillante que se formaba cada vez más mientras miraba. El dragón en ella reconoció el peligro por lo que era, la sangre diluida de los antiguos, gruñendo una advertencia contra el antiguo enemigo al que ahora se enfrentaba. Y aún así, su enemigo continuó cantando. El dragón maligno caerá. Este era el éter verdadero, proveniente de la era de los dioses mismos. Todo será separado en luz y sombra. Pocos podían esperar oponerse a ella. El mundo llegará ahora al crepúsculo. Mordred simplemente sonrió. Ajá. Por fin. Contra toda esperanza, más allá de todo miedo, el oponente de Siegfried cambió de nuevo. Más bien, su espada. Su arma emitió sonidos profanos cuando comenzó a transformarse en algo que las palabras no podían describir. Bañada por esta gélida elegía, deformada por el puro poder del rencor que se le había inculcado, su odio comenzó a convertir la hermosa forma de Clarent en algo perverso, no en una espada destinada a salvar ni en un arma para inspirar. En una palabra, calamidad. Un relámpago rojo parpadeó sobre esa forma desagradable, empapado en serpentinas de un escarlata repugnante. Con cada momento que pasaba se hacía más grande aún, ese resplandor sangriento se elevaba sobre ella en un pilar colérico de pura rabia. Mordred apretó los dientes y golpeó el suelo con el pie derecho, partiendo la tierra en un hilo. Aquí vengo, Siegfried. Una revelación repentina le dijo lo que sucedería cuando ella bajara esa espada. Clarent. Con esa única declaración, la espantosa forma de su espada alcanzó el epicentro de su arco, infligiendo su resplandor sangriento sobre el cielo en un destello de luz, una ola creciente con el simple propósito de aniquilar. Los cielos temblaron, un rayo carmesí cayendo de un solo golpe maestro. En unos momentos estaría sobre él, una imponente columna de fatalidad contra la que no tenía esperanzas de defenderse. Sí, su único recurso era atacar. Enfrentar a su noble fantasma con el suyo era el único camino hacia la victoria. Todos los demás caminos conducen al desastre. En su estado actual, no podía disparar a Valmund rápidamente, no en este estado degradado. Tendría una oportunidad. Una oportunidad. Quizás Mordred lo sabía, lo había provocado deliberadamente a una colisión frontal. Al final, no importaba. El pensamiento táctico nunca había sido su fuerte. Él era, y siempre había sido, un guerrero. 2 pasos lo llevaron hacia adelante, su cuerpo saltó para enfrentarse a la rugiente amenaza roja. A lo lejos sintió que el hechizo de mando de Gordes tiraba de él, pero obstinadamente rompió los grilletes que le había puesto su maestro. Cada célula, cada fibra de su ser permaneció unida en este momento singular. Era demasiado tarde para dar un paso atrás del abismo ahora, ni podría haberlo hecho incluso si hubiera querido. Con su corazón resuelto, tomó la última línea de su canto y golpeó. Otoño. Azure se hinchó alrededor de su amada espada, tranquilo y sereno, puro como una brisa de medianoche. Esta era una espada sagrada, un asesino de dragones blandido por quizás el mayor asesino de dragones que jamás haya existido. Se mantuvo firme en su propósito, su resolución desencadenada por su amo.
Una ola creciente con el simple propósito de destruir. A diferencia del Clarent Blow de Arthur de Mordred, no era una línea recta arrancada de la punta de la espada, ni podía llamarse rencor. Era un simple deseo ferviente, una oleada de crepúsculo centrada a su alrededor, disparando una onda de corte semicircular. Balmordred hizo un corte bajo. Sangre Arthur. Siegfried se balanceó alto. Moon. El rojo saludó al azul. Crimson interceptó al azul. Todo el mundo se volvió luz y en respuesta. Una existencia diminuta y defectuosa se despertó por primera vez. 000. Despierta, pequeño homúnculo. Estimulada por la voz de una mujer, la existencia artificial abrió los ojos. Suspendido en un fluido viscoso, contempló su mundo a través del cristal, solo y confuso. La voz lo había sacado de su sueño, pero ahora no se encontraba por ningún lado. Curioso. ¿Quién fue? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba aquí? Una gran cantidad de preguntas bombardearon su psique fracturada, y recién ahora se volvieron sensibles. Ingrávido, volvió la cabeza para buscar al que lo había despertado. Mechones de cabello ceniciento y borroso atrajeron su mirada y por un momento su confusión se desvaneció, reemplazada por una curiosidad ociosa. Blanco. Mi pelo es blanco. Aunque este pensamiento inicialmente resultó fascinante, fue la curiosidad lo que se apoderó de las riendas del cuerpo del homúnculo una vez más. Pequeñas manos se levantaron, los débiles contornos de pequeños dedos se hicieron visibles en la pálida luz proporcionada. Los músculos rígidos respondieron a regañadientes a sus órdenes, moviéndose la habitación más allá del cristal resultó igualmente oscura, interpuesta por extraños cilindros verdes no diferentes al suyo. Cuerpo colgando dentro, formas sin vida, fragmentos de conversación revolotearon por sus oídos en la habitación oscura, amortiguada por el agua. Ríeste a continuación. Entendido. Yo la prepararé. Intrigado, buscó que se fueran, hasta que su mirada se posó en un par de carros conducidos a mano. Empujado por un par de figuras igualmente borrosas vestidas de blanco, el homúnculo no podía ver sus caras ni el contenido de los carros. Decepcionada y más que un poco molesta, la entidad volvió su mirada hacia adentro, tratando de encontrar una razón, una respuesta para su existencia. ¿Quieres ver, entonces? La voz vino de nuevo, sobresaltando al homúnculo. ¿Entender tu situación? ¿Es ese tu deseo? ¿Deseo? Mi propósito es la concesión de deseos. Es mi función. ¿Es este tu deseo? ¿Por qué puedes conceder deseos? El homúnculo le devolvió el asombro. Incluso para uno que acaba de nacer, parecía demasiado bueno para ser verdad. La pausa más pequeña siguió a su inocente pregunta. No lo sé. La presencia debe haber confundido su silencio con aceptación entonces. Porque una extraña calma se apoderó de él. Entendido. Un zumbido complacido entró en su mente. Ajustándote. Te concedo vista y comprensión de tu situación actual. ¿Cuál es tu próximo deseo? Burbujas asustadas se levantaron en el tanque. Próximo. Incluso con esta confirmación, fue una sorpresa cuando su visión se aclaró repentina e inexplicablemente, otorgando una claridad terrible de la que no sabía que carecía. Como si un velo se hubiera levantado repentinamente, también descubrió que podía ver el mundo más allá, así como todas las extrañas maravillas que contenía la habitación. Ahora podía ver claramente a los demás, innumerables cuerpos suspendidos en éxtasis, ¿cómo conocía esa palabra? Similar a la suya. Pequeñas palmas presionaron contra el cristal y empujaron, esforzándose por tener una mejor vista. Estaba imaginando cosas, solo vio uno de ellos. Alguno de ellos levantó la mano y saludó. Alguno le sonrió. Habló uno. Lo hizo. Lo hizo. Al otro lado del camino, se encontró mirando a una mujer esbelta, una belleza incomparable, majestad más allá de la razón. Una cortina de cabello blanco pálido se elevaba alrededor de su cuerpo, formando un halo angelical de color blanco alrededor de su cabeza. Esa misma cabeza se inclinó hacia un lado, mirándola con preocupación casi maternal. ¿Qué era una madre? El homúnculo se sintió indigno de ello. ¿Quién es usted? No recuerdo mi nombre. Puedes dirigirte a mí como Grial. Mi información sugiere que el uso de esta forma puede calmarlo.
Por imposible que pareciera, podía escucharla a pesar de la distancia entre ellos, a pesar del agua en sus oídos. Los niños pequeños a menudo aprecian la presencia de una madre en sus vidas. Esto es, yo no, ¿cómo? La entidad conocida como Grial lo miró con frialdad. El exceso de energía queda de la última guerra a la espera de ser utilizado. Los deseos todavía se pueden conceder, de alguna manera. Pequeños sueños. Pequeñas esperanzas. Ella aclaró, y de nuevo, aunque su boca se movió, las palabras mismas se transmitieron directamente a su cerebro. Como vas a ser mi primer terminal, pensé que lo mejor sería concederte esta función limitada. No te preocupes, el segundo no poseerá esta habilidad. Este es mi regalo solo para ti. Eso no es lo que me preocupa. Era demasiado para absorber, demasiado para asimilar. Simplemente despertar y encontrarse empujado a este extraño mundo nuevo, fue abrumador. Un dedo delgado se levantó, apuntando hacia una parte oscura de la habitación. Ah. Los carros se habían dirigido allí, ¿no es así? Desconcertado, el homúnculo siguió su mirada, preguntándose qué quería mostrarles el Grial, por así decirlo. Sin embargo, cuando finalmente vio el contenido de ese rincón oscuro, el asombro dio paso al horror. Vio los carros y todo lo que llevaban. Es imposible que el hedor a carne podrida llegara a su nariz dentro del tubo, provocando arcadas. Porque los vio. Los vio a todos. Y sabía lo que estaba mirando. Cuerpos. Un pozo de cadáveres. Muertes interminables y sin rostro. Este sería su destino, entonces. Un rugido interminable golpeó en sus oídos, gritando con la furia de mil mares. Los ojos rojos se hincharon explosivamente y el miedo regresó, ahogando todos los sentidos. La sangre se hizo espuma en los labios pálidos cuando los circuitos mágicos se activaron en un ataque de terror. La esperanza aludió a los pequeños homúnculos, enviando su pequeño corazón latiendo a su boca partiéndose en un grito silencioso. No. Pequeños puños golpearon el cristal. Moverse. ¿Quieres escapar? Grial preguntó cortésmente. ¿Sí? Vidrio roto. La oscuridad siguió poco después. 000. Oh diablos, fue una gran explosión. Espero que Mordred salga de debajo. Naruto contempló el choque de los noble fantasmas y no pudo evitar maravillarse de ellos. Bueno, mierda. Hizo una mueca. Me alegro de no haber sido convocado como saber. De lo contrario, ese sería yo el de allí. Incluso a esta distancia y parcialmente oscurecido por un valle de torres de tierra imponentes, las explosiones eran verdaderamente un espectáculo para la vista. El carmesí azul chocó al unísono y se fusionó en una imponente columna de luz violeta que rugió hacia los cielos, borrando todo lo que tuviera la mala suerte de quedar atrapado en su camino. Las nubes oscuras que una vez amenazaron con lluvia, se vieron borradas cuando los dos sabres chocaron entre sí. Simplemente siguió, un saludo final que pareció extenderse para siempre. Cada uno había puesto todo lo que tenía en él, su corazón, su propia alma, en este ataque final, y solo uno sería coronado como vencedor. Honestamente, realmente no quería enojar a quien sobreviviera a ese ataque. Siegfried, simplemente por el bien de esa espada imposible suya, un arma terrible como ninguna otra. Mordred, porque si ella podía aguantar una explosión como esa, él honestamente iba a estar un poco asustado de ella. Alejándose del nicho de tierra que había creado para sí mismo en medio del Valle de las Estacas, el rubio se arriesgó a mirar hacia afuera. Realmente, porque siempre estoy rodeado de mujeres aterradoras. Cacique Bey. Una corriente fangosa de casi 2000 lanzas escuchó la llamada de Vlad y descendió sobre el escondite de Naruto, lloviendo sobre él con la fuerza de 1000 meteoros que caían. No, los meteoros no podrían ser guiados con tanta precisión. Solo podía pensar en ellos como flechas. Una lluvia incesante de ejes de ébano mortales diseñados para ensartarlos y se demoraba demasiado tiempo en un lugar. En retrospectiva, Atalanta podría haberse ofendido por esa comparación, pero en ese momento no podía pensar en ellos como otra cosa. Sus flechas eran letales como mínimo y la descarga de Vlad estaba en camino de encontrar su objetivo. No puedes, no ahora mismo.
Incluso cuando se liberó de su amarre para posarse en una estalagmita cercana, una nueva descarga lo acosó como una bestia hambrienta de sangre, arrancando grandes tiras de ropa de su capa y obligando al joven guerrero a saltar y luego alejarse para que no encontrara su pellejo. Ensartado de nuevo. El viento aulló en su rostro mientras caía hacia adelante, con los ojos azules entrecerrados contra el viento. Un pensamiento perdido canalizó el chakra hacia sus palmas y las plantas de sus pies, proporcionándole una buena sujeción cuando inevitablemente chocó con otra enorme punta de tierra. Aferrándose a este nuevo refugio a cuatro patas, lanzó una mirada hacia su origen. ¿Cuánto tiempo puedes seguir así? Mientras sea necesario, invasor. Enmarcado contra la luz menguante de la luna, Vlad se burló de él, llevando esa lanza retorcida ante su abrigo como una jabalina caída. Rodeado de un paisaje infernal, realmente estuvo a la altura de su título. Con tantas estacas proliferando en el suelo a su alrededor, apenas había un lugar seguro para aterrizar. Los pocos que quedaban eran rápidamente tragados cada vez que tenía la mala suerte de pisar allí. Había aprendido esa lección por las malas. Uno solo podía adivinar cómo le estaba yendo a Atalanta contra Ryder en este terreno. Un puño con garras se estrelló contra uno de los pilares más grandes, rompiendo un enorme trozo de material áspero. Levantándolo, echó el brazo hacia atrás, listo para lanzar. Una impresionante hazaña de fuerza. Y... Vlad arqueó una delgada ceja mientras miraba la enorme, aunque algo improvisada, lanza que el rubio acababa de conseguir para sí mismo. No había ni una pizca de miedo en ese rostro pálido cuando esa enorme sombra se cernía sobre él. No, ni siquiera un destello. ¿Qué piensas hacer con esa cosa ahora que la has roto? Seguramente no pretendes arrojármela. ¿Sabes cuál será el resultado, no es así? Naruto chasqueó la lengua. Hey, maestro. Disculpándome de antemano. A través de su contrato, Jin captó sus pensamientos de inmediato. A través de ese vínculo compartido, vislumbró una pizca de oscuro júbilo de su parte. No, ella tarareó en respuesta, está bien. Toma toda la energía que necesites, y Berserker. Los plácidos ojos azules se entrecerraron hasta convertirse en hendiduras cerúleas cuando la tensión comenzó a acumularse en sus hombros. Haz que pague por cada palabra. Su tono de hierro envió un escalofrío silencioso de anticipación que recorrió su espalda. El deleite se abrió camino a través de su rostro mientras ella le ordenaba, orbes de zafiro volviendo a siniestro escarlata. El salvajismo transformó ese rostro bigotudo en un rictus de sonrisa. Dioses, realmente eres el mejor maestro para mí. Luego lo dejó volar. Como era de esperar, Lancer no se movió cuando cayó la sombra. Más bien, se mantuvo firme y levantó su arma para saludar a la torre que caía. Como se esperaba. Para empezar, nunca había tenido la intención de traspasarlo con esto. Arrojarle una de sus propias estacas, sin importar cuán grande fuera, no significaba nada aquí. Y mucho menos cuando Vlad controlaba el territorio que los rodeaba. De hecho, Lancer movió su muñeca hacia un lado en un movimiento continuo, separando la aguja de tierra en mitades inofensivas a cada lado de él. En ese sentido, su ataque resultó un éxito rotundo. No así la esfera rugiente que se cierne detrás de él. Mucho menos su dueño, siempre avanzando. Los ojos dorados se abrieron con sorpresa. Inteligente de tu parte. Sin embargo, sin mover la cabeza, Vlad convocó un par de estacas para defender su rostro real de cualquier daño. En la superficie parecía una defensa endeble, doblada ante él en la reveladora forma de una X, una destinada a doblarse bajo su asalto. Imagínese su sorpresa, y su enojo, cuando no solo resistieron este golpe, sino que le cortaron físicamente la carne y lo hirieron gravemente en un asalto triple para a pesar de su cargo suicida. Su visión se enrojeció cuando un golpe de suerte le dio en el ojo derecho. Otro abrió una profunda hendidura en la mejilla de Naruto cuando el arma de Lancer le mordió la cara, pero siguió adelante sin prestar atención a la agonía que le atravesaba el rostro. En ese momento, Naruto finalmente vislumbró un indicio de victoria. Odama Rasengan. Por primera vez desde que había comenzado su batalla, Vlad el tercero gritó de dolor genuino. En lugar de intentar atravesar sus defensas como Lancer había esperado, la esfera sólida, para su gran consternación, se deslizó bajo su barrera impenetrable para golpearlo de lleno en el pecho.
En una proximidad tan cercana, no había nada que pudiera hacer para defenderse. Solo podía esperar soportar el golpe inesperado con la vana esperanza de hundir cualquier daño que Berserker infligiera en ese momento fugaz. El breve milisegundo antes del impacto, el Lord Empalador tuvo tiempo suficiente para un pensamiento fugaz. Una pequeña e imperceptible sonrisa cruzó su rostro. Bien hecho. Entonces la esfera aullante chocó con su carne y lo arrojó lejos como si hubiera sido golpeado por la palma de un dios enojado. Arrancado de su posición, se elevó hacia atrás por el aire. El suelo de tierra y la piedra se desintegraron mientras se tambaleaba salvajemente por el campo. Naruto no estaba dispuesto a esperar a que su enemigo se recuperara. Incluso cuando su técnica característica se llevó a Vlad a la distancia, deseó un par de clones a su lado y preparó un Rasen Shuriken. No estaba dispuesto a confiar en el modo sabio en estas condiciones incontroladas, no cuando ya le había fallado una vez contra Karna. Quizás más tarde tendría la oportunidad de descubrir por qué el planeta seguía rechazándolo. No es suficiente. Estacas gemelas se dispararon antes de que la técnica pudiera tomar forma, destripando las copias y obligándolo a retirarse para no correr el mismo destino. Gruñendo, saltó lejos. Joder. Esto es ridículo. Maldito impulso de fama. Para su consternación, el maltrecho Lancer ya se estaba poniendo de pie, con una mano extendida a pesar de sus heridas. No, ni siquiera herido, se dio cuenta. Aunque su cuerpo estaba claramente desgastado y sucio, aunque su otrora orgulloso abrigo yacía recortado alrededor de sus hombros, aunque claramente había una profunda hendidura donde había hecho contacto, Vlad permaneció lejos de estar derrotado. No es que hubiera esperado que un sirviente cayera de un solo golpe, pero esto... Bueno, eso no es justo en absoluto. Oh, mierda crap. Pensándolo bien. Un débil grito sirvió como único heraldo de la llegada de Atalanta. A partir de ahí, la vista de su forma maltrecha cayendo en picado del cielo fue suficiente para devolverlo al presente. A lo lejos vislumbró lo que podría haber sido Rider, encima de una bestia alada que sus ojos no podían discernir. ¿Cómo demonios? Sin importar cómo había llegado allí para empezar, la idea de que Rider había logrado herir al escurridizo archer hizo que se le acelerara el pulso. A diferencia de él, ella carecía de cualquier medio para detenerse en pleno vuelo. Mientras que al menos podía usar un clon como un trampolín improbable para amortiguar su caída, ella carecía de esos medios de recurso para salvarse a sí misma, y mucho menos a su honor. Lancer no tenía tales escrúpulos. Después de ese último ataque, Vlad estaba demasiado ansioso por devolver su temeridad anterior. Ahí estás, Archer. Cae sobre mí. Vlad no desperdició la oportunidad. Un movimiento de sus dedos envió un río de muerte irregular que se precipitó hacia ella. Es cierto que giró para desatar una lluvia de flechas y enfrentarse a varias de las estacas, pero el resto siguió adelante, abrumando sus defensas y con la intención de tener su corazón. Chispas garabatearon en su arco mientras preparaba su noble fantasma en represalia, pero cualquiera podía ver que no podría liberarlo a tiempo. Incluso si lo hubiera hecho, la tormenta podría haberla abrumado todavía. Su cuerpo se movió. Oh, por el amor de... Sin pensar en su propia seguridad, Naruto saltó hacia arriba. El suelo estalló bajo sus pies mientras se lanzaba al aire a una velocidad vertiginosa. Desde el punto de vista de Atalanta, su cuerpo se registró como poco más que una mancha carmesí. Fuertes brazos se cerraron alrededor de ella y giraron, colocando una fuerte espalda entre ella y el diluvio. Su visión se volvió negra. El dolor le subió por la espalda cuando un trío de estacas se encajaron entre sus hombros, pero las aceptó estoicamente, resistiendo la tormenta mientras caían al suelo. Incluso entonces no soltó a Atalanta, metiendo su cabeza contra su pecho. Las estacas se hicieron añicos contra la piel endurecida, arañando su rostro, pero nunca vaciló hasta que golpearon el suelo. Perdidos en el laberinto de las apuestas de Lancer, se les concedió un respiro momentáneo. Enderezándose la espalda, Atalanta se sacudió poderosamente en sus brazos. No necesitaba tu ayuda, Berserker. Ella resopló. Su aliado se negó a responder a sus críticas. ¿No vas a decir algo? El silencio reinaba supremo. Naruto. Nada. Liberami. Pateó contra su pecho, pero él no accedió.
La idea de que la habían salvado era lo suficientemente irritante, más aún que en realidad había necesitado ser rescatada, pero el hecho de que su aliado aún no la hubiera liberado resultó insoportable, humillante incluso. Fue culpa suya. Había sido lo suficientemente tonta como para agarrar a la bestia de Rider cuando se elevó por los aires, y fue ella quien perdió el control y cayó de nuevo a la tierra. Sabía muy bien que no sería capaz de disparar su noble fantasma a tiempo para contrarrestar el ataque de Lancer, sin embargo, su espíritu orgulloso todavía le dolía ser la damisela en apuros de todos modos. Algo duro, varios en realidad, estaba golpeando contra su pecho, pero en su ira no les pagó la necesidad. Deja de tontear ya. Exasperada por lo que ella interpretó como un silencio deliberado, intentó zafarse de él, pero fue en vano. Su agarre era de hierro. Esos fuertes brazos permanecieron cerrados con fuerza contra ella. Entonces su cabeza golpeó contra su pecho y se dio cuenta de por qué su antiguo aliado no se había movido. Su corazón no latía. Alarmada, se arriesgó a mirar hacia abajo. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza por la angustia. Los ojos verdes se agrandaron cuando vio sus graves heridas. Tonto. Esas cosas duras que había sentido empujándola antes eran lo que estaba en juego. Vlad. Saltando a través de su espalda y en su pecho, se detuvieron justo antes de perforar su cuerpo. No, se dio cuenta, la sangre en ella no le pertenecía, sino a él. Horrorizada, intensificó sus luchas. Si él realmente hubiera muerto salvándola, saber nunca la dejaría escuchar el final. Más que eso, para que él voluntariamente entregara su vida por ella sin pensarlo dos veces. De repente, sus brazos la rodearon con más fuerza. Estoy bien. Un siseo ronco la saludó. Solo dame un segundo. Sus orejas se clavaron como una baqueta. Por Artemis, ¿cómo sigues vivo? Un leve silbido le respondió. Noble fantasma. Es complicado. Voy a dejarte ir ahora. Los brazos temblorosos soltaron a Atalanta, lo que le permitió escabullirse de su agarre. Ella lo hizo de mala gana. La vista que siguió le revolvió el estómago. Lenta y meticulosamente, Berserker comenzó a arrancar cada lanza de piedra de su torso, sin prestar atención a los agujeros que hacía. Aunque las heridas sanaron, el dolor en su rostro no lo hizo. Podía ver claramente que, si bien su regeneración había reparado su cuerpo, la agonía de la carne destrozada y los huesos que se volvían a unir claramente permanecía. No podía imaginarse cómo debía ser el dolor, para experimentar el infierno no solo de soportar una herida mortal, sino de verse obligado a sanar unos momentos después. ¿Qué tipo de héroe había sido en sus días de vida? Al verlo ponerse de pie, una nota de discordia le atravesó el corazón. ¿Por qué me salvaste allí, Berserker? Los perezosos ojos azules se volvieron para mirarla. Porque yo quería. Un músculo saltó en la mandíbula de Archer. A pesar de su alianza, sabía muy poco sobre él. Francamente, no estaba segura de querer saber más. Él profesaba un encanto extraño y poseía un cariño entrañable por los niños, junto con una extraña inclinación por la locura. Ese era el alcance de su conocimiento. La idea de finalmente luchar contra él por el bien de su deseo era poco atractiva. Él ya había demostrado ser más fuerte que ella, si no más duradero. Cualquiera capaz de lanzar golpes así y ponerse de pie no era alguien con quien quisiera cruzar espadas, o flechas en su caso. Si se trataba de una pelea justa, probablemente ganaría. Podría incluso ser asesinado. Quizás, después de todo, Mordred había tenido razón al llamarlo zombie. ¿Vas a ser difícil con esto? No. Esos mismos orbes se estrecharon mientras sonreía, inmensurablemente. Cuando le ofreció la mano, ella la aceptó de mala gana. Dedos ásperos agarraron su muñeca y la ayudaron a ponerse de pie, el calor de sus dedos se sintió claramente incluso a través del frío acero de sus guantes. Para cuando regresó al campo de batalla, sus heridas estaban casi cerradas, salvo por unas leves lágrimas en el torso. Mangas andrajosas subían y bajaban, sus brazos se cruzaban sueltos detrás de su cabeza mientras examinaba el laberinto de estacas que los rodeaban. Lancer estaría sobre ellos pronto, de eso no había duda, pero por ahora los sirvientes de Black parecían estar esperando. ¿Por qué? Ella no sabía. ¿Tienes problemas con Rider?, preguntó. Es sorprendentemente difícil de precisar. Se quejó el arquero.
Eso es tan cierto. Lo que a su oponente le faltaba en fuerza lo compensaba con técnica, con extraños noble fantasmas y todo tipo de extrañas habilidades. Agregué esa montura exasperante y la cazadora estaba casi al final de sus vientos. Ese mero desliz de niña. Si no fuera por aquellos, ella habría ganado su batalla hace mucho tiempo. Seguro que no estás siendo fácil con ella porque es tu menor, instó Naruto. Atalanta se enfureció visiblemente ante la insinuación. No he hecho tal cosa y lo sabes. No, lo entiendo. La cabeza del rubio se inclinó en falso acuerdo. Lejos de mí interponerme en el camino del amor verdadero. Bueno, ciertamente sabía cómo irritarla, al menos. Herida o no, te dispararé. Y probablemente te dejaría. Gruñó. En otra ocasión, tal vez. Continúa, entonces. Encuentra a Rider. Esta es mi pelea. Pero tus heridas. Estará bien. La rubia la tranquilizó. Créeme, he soportado cosas peores que esto. Además. Levantó la mano y le mostró los sellos de comando que le quedaban. Los ojos de Jaden se abrieron cuando se dio cuenta de lo que pretendía hacer Berserker. Su primer instinto fue la rabia, arremeter contra él y quitarle esa mano de la muñeca. Fue solo su comprensión limitada de él lo que impidió que Atalanta lo hiciera. No estoy solo, ¿recuerdas? Por un capricho, ella se lanzó hacia él y le puso una mano en el hombro. No llames a Jack. Una ceja rubia se alzó con leve consternación. ¿Qué? Por favor, no lo hagas. Las palabras salieron de ella a toda prisa, es solo una niña. Si la haces pelear con Lancer, morirá. Ella no lo sabía, por supuesto, ninguno de los dos lo sabía. Ella puede muy bien ser la clave para derribarlo, pero en el fondo de su corazón no podía soportar ponerla en peligro a menos que fuera absolutamente necesario. Quizás ni siquiera entonces. Cada fibra de su ser se rebeló contra eso. Preferiría morir antes que poner deliberadamente a un niño en peligro, no cuando podría evitarse. Si Naruto lo hiciera voluntaria y cruelmente, no, ella no podría controlarse. Ella es una sirvienta, ya sabes. Berserker le recordó cuidadosamente. Estoy bastante seguro de que puede arreglárselas en una pelea como esta. La cazadora gruñó y lo agarró por la muñeca con expresión feroz. Naruto. Oh. Su mirada se entrecerró sobre ella. Ya veo. ¿Preferirías que me muera, entonces? Por un momento pensó que podrían llegar a las manos. Sorprendentemente, sus hombros se hundieron por la derrota. Bien. Tú ganas. No la llamaré. Ella lo agarró con más fuerza. Júralo. Lo juro por mi verdadero nombre. Respondió fácilmente, levantando su mano derecha. Ahí. ¿Feliz ahora? Te lo agradezco. Su cola se curvó entre sus piernas, incapaz de encontrar su mirada seria. No sabes lo que esto significa para mí. En lugar de la ira, el desdén o incluso el disgusto que había esperado, Berserker simplemente le concedió una pequeña sonrisa y una ligera y cadenciosa risa propia. No lo menciones. Algo en esa expresión humilló a Atalanta más que las palabras. Ella no había esperado que él se rindiera. De verdad, había pensado que este era el final de su alianza. Que él le hubiera concedido voluntariamente sus demandas significaba más para ella de lo que jamás hubiera imaginado. No solo cimentó su asociación, sino que elevó aún más su opinión sobre él. Otra grieta se grabó en su resolución, las pequeñas fracturas se ensancharon en fisuras en su creencia. La había asustado de nuevo, gravemente. No solo eso. Era demasiado bueno. Demasiado puro. Casi se sorprende a sí misma alcanzándolo. Y el momento se arruinó. ¿Te crees fuera de mi alcance? La voz de Lancer se encabritó hacia ellos, goteando con desdén. Permíteme desengañarte de esa noción. Los ojos azules se entrecerraron. Atalanta, consigue. Ella tiene. De hecho, un pequeño salto la alejó del campo de batalla. Pero no antes de que ella le devolviera su amabilidad. Un relámpago crujió a través de su amado arco mientras ella tensaba la cuerda, un encantamiento murmurado saltaba de sus labios. Su objetivo estaba seguro, su objetivo, cierto. A esta distancia, Naruto no pudo distinguir las palabras que ella entonó. Pero el grito que siguió fue imposible de perder de todos modos.
Una sola flecha aulló hacia el cielo en un resplandor de luz azul, allí en un momento, desapareció al siguiente. Una ofrenda a los cielos, una súplica por la protección del dios, algo parecido a lo que pocos habían visto. Catástrofe de Phoebus. El cielo tembló. Fue una belleza. Fue gracia. Muerte. Como nunca antes había presenciado su noble fantasma, Naruto se encontró sin palabras cuando el cielo se volvió blanco. El ataque más devastador de un sirviente no era algo que quisieras presenciar de cerca. Ciertamente no cuando tú mismo estabas cerca en la línea de fuego. Pero, ¿qué podría ser una flecha? Sin duda, Lancer de Black tenía el mismo pensamiento, de lo contrario habría tomado represalias de inmediato y derribado a la Archer, que aún huía antes de que ella pudiera escapar de su alcance. Los cielos se llenaron de lluvia. ¿Lluvia? No, no era lluvia, se dio cuenta mientras el mundo ardía con fría furia. Oh, Shi a pesar de su disgusto por las deidades, lo admitiría. Sabían cómo hacer un anuncio y un buen espectáculo. No era luz en absoluto, sino una lluvia de flechas tan rápida, su multitud tan grande, que parecían nada menos que un resplandor celestial. Catástrofe. Su fantasma había sido nombrado bien. La tormenta lo extrañó por completo, en lugar de atropellar a la posición de Lancer con toda la furia de una diosa enfurecida. Vislumbró un destello de negro entre la luz, mientras el sirviente buscaba protegerse de lo peor del ataque, por todo el bien que le hizo. Si ese gruñido de indignación era algo por lo que pasar, ella había conseguido algunos buenos tiros. Naturalmente, Black respondió de la misma manera, más entrometida. Esta vez Naruto sabía muy bien lo que se avecinaba. Por tanto, estaba bien preparado para contrarrestar la tormenta de apuestas. Incluso cuando 10.000 lanzas de pura muerte le aullaban desde arriba y otra se rompía para apuntar a Atalanta, que lavó los talones. De hecho, aunque su propio pie se movió debajo de él en traición, exhaló un suspiro agudo y tembloroso. Un solo salto lo puso entre su arquero y las estacas chillonas. En algún lugar del fondo de su mente, una puerta se abrió, barriendo la cordura. Él no luchó contra eso. Al contrario, lo abrazó. Muy bien, mira esto, no más retenciones. Luego vino el dolor. El chakra carmesí se filtró de su estómago y se deslizó cruelmente por su pecho como un amante abandonado, envolviéndolo en la dulce promesa de la locura. La herida se cosió por sí sola. Agujas de piedra y tierra fueron expulsadas con fuerza de su cuerpo. Una sola cola escarlata floreció de la energía, cuando la capa transparente terminó de formarse, asumiendo la semejanza de un kitsune enfurecido envuelto alrededor de su forma. Cayendo a cuatro patas, amasó el chakra profundamente en sus pulmones, dándole forma y forma. No hay tiempo suficiente para un Bihudama, pero de todos modos se adaptaría a sus propósitos. Lo que estaba en juego lo alcanzó un momento después. Y rugió. Desde el punto de vista de Vlad, el ataque que siguió solo podía entenderse como un muro en su forma más pura. No por ningún medio físico, sino por el sonido. Luz en sí. Su asalto se estrelló contra él y se dispersó por los vientos, lanzas salvajes de tierra afilada rebotando en todas las direcciones imaginables. La tierra se inclinó ante su voluntad, rota por el aullido penetrante, la misma fuerza de voluntad que vino a por él. Ah. Ahora entendía. Berserker se había estado conteniendo, probablemente todavía lo estaba, y lo había incitado a revelar un destello de su verdadero poder. Demasiado tarde se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder y levantó los brazos contra eso. Otra flecha brotó de su hombro. Gruñendo, arrancó el eje roto de su carne y giró, buscando la fuente. Otra vez. ¿Te atreves, archero Fred? Incluso cuando se volvió para buscar al escurridizo arquero, Vlad se dio cuenta de su error. Había sido un tonto al apartar los ojos de Berserker. Cuando se volvió, todo lo que encontró fue un leve desplazamiento de aire, una pizca de polvo revuelto contra su enorme abismo de estacas. Se había desvanecido por completo, pero ese prana retorcido permanecía, contaminando el aire mismo con su asqueroso miasma. Entonces, ¿a dónde se había ido? Aquí. El sexto sentido de Vlad gritó una advertencia demasiado tarde. Luego, un puño con garras lo agarró por la cara y su mundo estalló en rojo.
Por un instinto miserable, se las arregló para torcer la cara a un lado para evitar perder un ojo en ese golpe, pero el latigazo repentino resultó perjudicial por derecho propio. Su cuerpo se estrelló antes de que pudiera pensar en estabilizar su equilibrio, lanzado a través de la tierra aparentemente sin fin. Solo arrastrando su lanza contra el suelo fracturado, logró encontrar algún alivio y detenerse. Cualquier sirviente ordinario podría haber sufrido daños aún más graves después de ser golpeado a tal velocidad, tal vez incluso perecido en el acto. Incluso un miembro de la clase Sabre se habría visto ralentizado al menos. Lancer estaba lejos de ser ordinario. Aunque su cabello estaba desordenado y sus sienes latían, aunque la sangre manchaba su visión, resueltamente levantó la mirada y se puso de pie para esperar a este digno enemigo. No necesita esperar mucho. De un monstruo a otro, estás luchando por el lado equivocado. Un crujido áspero dentro del humo señaló la llegada de Berserker detrás de él, lo que provocó que Lancer girara sobre sus talones. Tratando de ver a través de mí ahora, Berserker. Desafió. Descubrirás que no soy tan fácil de influir, a diferencia de tu querido Siegfried. La risa se filtró a través del humo. Era un sonido de garganta profundo que no tenía por qué salir de una garganta humana. Ahora, no golpees al pobre chico cuando esté en el suelo. Después de todo, él no es una mala persona. Solo, confundido. Estoy seguro de que estará más que feliz de cambiar de bando una vez que nuestro sabre termine con él. Inconsecuente. Si intenta girarse, lo mataré. Tan simple como eso. ¿Sabes lo que dicen? Las leyendas son lo que hacemos con ellos. Pero tú lo sabrías, ¿no es así, Drácula? Envuelto en una luz escarlata, Uzumaki Naruto emergió de la niebla de la guerra, avanzando resueltamente hacia él. No solo. Esa extraña energía incomparable estaba allí con él, retorciéndose y girando a su alrededor, casi formando una forma coherente. La semejanza de una bestia fantasmal, no, se dio cuenta, un zorro. Dos colas carmesí se balanceaban perezosamente detrás del rubio, también compuesto por esa extraña luz hirviente. ¿Qué fue eso? Parecía como si lo estuviera usando como una especie de abrigo manchado. ¿O lo estaba usando? No, eso no era importante. Ese insulto de hace un momento no se podía tolerar. No me llames así, Berserker. Su boca se curvó hacia arriba. ¿Te llamo qué? ¿Qué? Una pared de estacas estalló entre ellos, pero en lugar de esquivarlos, el rubio se lanzó directamente a través de ellos, sin importarle las heridas menores que sufrió. Eso no funcionará dos veces. El primer pensamiento de Lancer fue prepararse para un asalto, pero en lugar de acercarse y acercarse como esperaba, Berserker se detuvo en seco y golpeó más de lo debido. Una ola propia respondió, en la forma manchada de una garra carmesí. Energía visceral brotaba de su cuerpo para cortar una franja ensangrentada contra el torso desprotegido del empalador. La sangre fluyó hacia adelante y el sirviente se tambaleó, asfixiado por la sorpresa. Tú. Los nudillos apretados se estrellaron contra su barbilla, arrojándolo como si no pesara más que un niño. ¿Cómo han cambiado las mareas, vampiro? En cierto nivel, sabía que estaba siendo engañado, pero no se atrevía a preocuparse por eso. La mera mención de ese odiado nombre despertó recordatorios de su deseo, el deseo de rectificar la mancha contra su historia hecha por esa obra atroz. De la mancha infligida a su honor, no, su mismo nombre. Para alguien cuyo legado ya había sido manchado por campañas enemigas, la idea de ser comparado con un demonio bebedor de sangre era más que irritante. Hasta ahora había hecho todo lo posible por ignorarlo, pero este desaire amenazaba con arruinar su resolución por completo. Que alguien simplemente afirme que lo conocía. Dedos con garras se estrellaron contra su hígado, provocando un gruñido de dolor. No hay por qué avergonzarse. Para disgusto de Vlad, su oponente continuó provocándolo entre golpes. Estoy lo suficientemente familiarizado con tu leyenda. Continúa. Úsala. Tu otro noble fantasma. Hazlo. Dame una pelea que valga la pena. Vlad lo cortó con un rugido y le cortó la oreja derecha. Regresó en el tiempo que tardó en atacar de nuevo. No soy Drácula. Ja. Podrías haberme engañado. La rabia anudaba su rostro barbudo. César. Aulló. Esto no es abominación.
Enfurecido, cortó a Berserker sin pensarlo, solo para encontrar su lanza, una vez mortal, atrapada por esa palma con garras. Y yo no soy esto. Sin prestar atención a la energía cáustica que se agitaba a su alrededor, Berserker le gruñó. Esta maldita cosa. Este monstruo. Conquisté esto, ¿sabes? Hice las paces con Kurama y todo eso. Pero las leyendas tienen una forma divertida de ser retorcidas por el tiempo, ¿no? Así que aquí estoy, más enojado que nunca. Única diferencia. Un dedo con garras se clavó en su propio cráneo, dibujando una delgada línea de sangre contra la tela negra de su diadema. Ahora se ha ido. Y yo estoy solo. Todo su poder, nada de la compañía. He llegado a un acuerdo con eso. Si el mundo piensa que estoy loco, déjelos. Sé la verdad. ¿Por qué debería importarme lo que otros pensar de mí? ¿Por qué debería usted para el caso? Mentiras y traiciones. Se negó a creer esas palabras, a aceptarlo. En su furia, Lancer arremetió de la única manera que se le ocurrió. Meras palabras. Vlad escupió en respuesta. ¿Eso es todo? ¿Pero qué más se puede esperar de alguien con un maestro tan de mala calidad? Un movimiento lento y traicionero atravesó el rostro del rubio, y desapareció casi antes de que el sirviente lo notara. Casi. Cuidado. Me estás haciendo enojar. Unos dedos con garras se levantaron, dirigiendo un dedo mortal hacia él. No te agradaría cuando estoy enojado. Le di un nervio. Lancer replicó con una sonrisa irónica. Creo que es justo, dado que también te estás conteniendo. No eres tan monstruo como pareces, ¿eh? TCH. Bastardo perceptivo, no. Para su gran deleite, esa sonrisa insufrible se agrió como fruta podrida. Por eso tengo que ser yo quien te mate. Maker sabe que tengo vidas para ello. Allí estaba, otro indicio cayó a sus pies, esperando ser recogido. Vlad hizo precisamente eso. ¿Estás diciendo que eres inmortal? Ojos dorados se entrecerraron. Seguro que bromeas. Incluso tú tienes tus límites. No, él había hecho precisamente eso, aunque ambos lo sabían, ninguno lo reconocería. Los labios se abrieron en una sonrisa de dientes rotos. Pruébame. Cuando se le presentó la oportunidad, Lancer no dudó. Golpeó en el momento en que Berserker Fred lo soltó y cruzó ambos brazos detrás de su espalda. Por segunda vez esa noche, su arma sabía sangre. Berserker murió en el acto. Más bien, debería haberlo hecho. Con la cintura baja, Naruto aceptó el golpe estoicamente y se tambaleó medio paso antes de enderezarse. La luz abandonó sus ojos y se desplomó, cayendo hacia atrás, hasta que, de repente, no lo estaba. Para consternación de Vlad, el rubio se apoyó en los pies, echó los brazos hacia atrás y se rió a carcajadas. Era el sonido de un hombre enloquecido, un héroe retorcido por viles rumores y medias verdades. Luego comenzó a levantarse. Mientras se enderezaba, su pecho también se cosió de nuevo, reparándose con minuciosa lentitud. La carne desafió la gravedad y volvió a su lugar. La sangre fluía como leche, moldeándose a través de su capa, mientras la carne destrozada se cerraba. Oh, Vlad. Detente. Me estás partiendo en dos. Se rió, secándose una lágrima de alegría de su ojo. Ahora haz lo otro o, no sé, 7 veces. Su cráneo maltrecho se inclinó, considerándolo. ¿O eran 9? No lo recuerdo. Ya perdí algunas vidas, y es tan difícil hacer un seguimiento de esas en estos días. Lancer lo miró fijamente, una serpiente de terror se enroscó en su estómago. ¿Qué diablos eres? Siseó sombríamente. Los ojos rojos rodaron hacia atrás para encontrarse con los suyos. ¿Tú, Drácula? Es como dije antes. Su voz trinaba extrañamente en ese momento, como si alguien hablara a su lado, aunque fuera un hombre o una mujer, no podía discernir. Somos iguales, tú y yo. La única diferencia es que he aceptado lo que soy. ¿Y qué es eso? Mientras miraba, el rubio cruzó los dedos. Lo que sea que quiera ser. Por ejemplo. Por un instante fugaz, ese rostro ensangrentado se desvaneció en una columna de humo blanco. Tosiendo tanto en estado de shock como de sorpresa, Lancer golpeó con su arma, medio esperando un ataque.
En cambio, su lanza se encontró con un antebrazo desnudo, pequeño y delgado, levantado en defensa de su dueño. Eso fue lo suficientemente alarmante en sí mismo, pero lo que siguió. Hola. ¿Qué diablos? La próxima vez que reapareció y pensó que contemplaba el rostro de una mujer. Para su consternación, Berserker no estaba por ningún lado, más bien, se encontró mirando el rostro de esta extraña joven. No, espera. Ahora que la miró, notó un parecido. Los bigotes, esos agudos ojos rojos, ese llamativo cabello rubio, incluso recogido detrás de la cabeza con ese estilo ridículo. Además, carecía por completo de ropa de cualquier tipo más allá del extraño sudario escarlata que cubría su cuerpo. Trozos de humo errante que se desvanecían ocultaban a la vista varios trozos selectos, pero no por mucho más tiempo. A pesar de toda su resolución, un rubor confuso aún ascendía a sus pálidas mejillas. ¿Qué locura es esta? Vestida de luz carmesí, la mujer mostró una sonrisa traviesa. Estoy tan triste, ronroneó ella, estoy haciendo sentir incómoda. Mucho, ¿sí? Gruñendo, la golpeó, obligándola a alejarse. Deja esta tontería de una vez. Bien, bien. Solo mata toda la diversión. Ponlo en campamentos, ¿por qué no lo haces tú? Cacareando, chasqueó los dedos. Una columna secundaria de humo cobró vida alrededor de ella y esta vez, Vlad se mantuvo alejado de ella. Al final, no tenía por qué molestarse, porque Berserker emergió completamente vestido una vez más y, afortunadamente, saliendo de la niebla tan masculino como siempre. He estado esperando una excusa para usar eso. De nuevo apareció esa sonrisa enloquecida, más loca que nunca. Deberías haber visto tu cara. Muy bien. Calculé mal, gruñó Vlad, acomodándose en una postura baja. La próxima vez apuntaré a tu cabeza. Esa sonrisa creció aún más. Estás asumiendo que te daré otra oportunidad. Cuando el rubio se volvió borroso, apenas reaccionó a tiempo. Pared. A su orden, la tierra se movió, formando una pequeña montaña de estacas en su flanco. Se estremecieron poderosamente cuando un puño con garras crujió contra ellos. Esto no es nada. Tiró con más fuerza de sus reservas, creando grandes barrancos en la tierra, abismos enteros hinchados con estacas, púas capaces de ensartar un jabalí, un tigre y luego un elefante. El sudor le caía por la frente, pero siguió luchando, tirando más y más bran hasta que el suelo se dobló debajo de ellos. Sin embargo, su oponente aún no emergió, lo golpeó con golpes rápidos como el rayo, sin permanecer en un solo lugar por más de un momento. Frente a tal velocidad, todo lo que podía hacer era simplemente seguirlo, y mucho menos inmovilizarlo. Algunos habrían vacilado al enfrentarse a un enemigo así. No Lancer. Todavía tenía una última carta, un último as en la manga. Solo un poco más, necesitaba unos momentos más. Cobarde. Lucha contra mí como un hombre. ¿Qué es un hombre sino un miserable montón de secretos? Ahora, si Naruto hubiera estado poseído por su ingenio y cierta inteligencia vital, se habría dado cuenta de que él era el que estaba siendo provocado ahora. Quizás, si hubiera sabido la terrible verdad, habría dudado. Se dio cuenta de que su batalla se había convertido en una guerra de desgaste, una guerra que simplemente no podía ganar por medios convencionales. Su oponente no solo poseía mana casi ilimitado gracias a las manipulaciones de la facción negra, sino que se encontraba en su punto máximo físico. Al no estar atados a una sola fuente como estaban, los sirvientes de Black podrían sobrevivir a cualquiera de ellos y salir victoriosos en esta escaramuza, siempre y cuando tuvieran cuidado. Desafortunadamente, nunca le había gustado la estrategia. Si esto continuaba a este ritmo, se vería obligado a usar ese noble fantasma, quisiera o no. Cuanto más luchaba, peor se volvía. Su cuerpo quedó fascinado por la batalla, una amplia y loca sonrisa dominaba su rostro bigotudo mientras golpeaba a su oponente. Se estaba divirtiendo, su mitad más oscura se estaba apoderando de él. En cualquier otra circunstancia, no habría dudado. No le gustaba mucho Lancer of Black, ni sentía ninguna necesidad real de inclinar el oído, a diferencia de Siegfried. Pero con aliados mezclados entre sus enemigos, no confiaba en sí mismo. Mejora la locura no era un elemento que se inflige a la ligera, y si él perdió el control. Ruido sordo.
De repente, tropezó cuando una serie de estacas surgieron inexplicablemente de la parte superior del torso. La repentina explosión de dolor hizo que perdiera medio paso, lo que lo hizo tropezar hacia adelante. Una segunda ola lo atrapó, brotando de sus piernas para doblar sus extremidades y obligarlo a arrodillarse. Tosiendo, el rubio vestido de carmesí miró hacia su pecho, una delgada línea ensangrentada salía de su boca abierta. Esas apuestas no habían venido de Vlad en este momento. Más bien, habían emergido de su interior. Por improbable que parezca, sabía que esto era verdad. Horrorizado, miró erguido. ¿Qué demonios? Una nueva púa emergió de su garganta, rompiendo su cuello hacia atrás. ¡Ac! Una risa baja se filtró en sus oídos, inflamando su confusión hasta un grado febril. Esforzándose por el dolor, deseó que su cuerpo roto se moviera. No, me pegaste, ¿qué es esto? Siento decepcionarte, pero mi noble fantasma no es lo único en juego. La voz engreída de Lancer se elevó por encima del rugido en sus oídos. Con tu resistencia, tomó algún tiempo para que se formaran. Sin embargo, el sonido nítido de las botas golpeando en su sangre como el latido de un segundo corazón, mi fantasma es el concepto mismo de ser ensartado por estacas. Por lo tanto, una nueva ola de púas atravesó el torso del rubio, quitando el aliento de su cuerpo incluso cuando su opresor se acercó. Mientras permanezcas dentro de mi territorio, no puedes escapar de mi noble fantasma. Vlad movió una mano hacia adelante y le ofreció una sonrisa de pesar. Terminemos con esto, Berserker Fred. Los ojos rojos ardieron en blanco. La Lancer. En lugar de carne, la tormenta descendente se volvió carmesí. No el sudario que protegía al rubio, sino una verdadera torre de furia rubí. La noche se encendió de una vez, las llamas del infierno quemaron cada estaca antes de que pudiera golpearlo. Más que eso, era como si el inframundo mismo se hubiera abierto debajo de ellos, liberando un coro de sonidos horribles que lavan la sangre. La risa, baja, ronca y horrible se elevó a su alrededor, más oscura que la noche misma. Realmente no quería hacer esto, ya sabes, dijo con voz ronca, las palabras sonando extrañas y extrañas en su boca, mi noble fantasma está un poco roto, ya ves. Culpa a mi leyenda deformada por eso. Tengo que hacerlo. Úselo de cierta manera antes de que pueda darme cuenta de su verdadero potencial. Ahora, como recompensa por empujarme hasta aquí, intentaré matarte rápidamente. Balanceándose borracho sobre sus pies, el invasor se liberó de las estacas y se puso de pie, sin importarle el estado maltrecho de su cuerpo. Un misterioso miasma negro se filtró de su forma, manchando aún más el extraño sudario escarlata que lo protegía. Mientras Lancer miraba, una cuarta cola floreció detrás de la espalda de Berserker, uniéndose al trío de sus hermanos allí reunidos. Una espina de duda le impidió atacar. ¿Qué significaba esta cuarta cola? ¿Qué significó? ¿Por qué sintió este repentino pavor? Kurama. ¿Qué? Vlad parpadeó, momentáneamente desconcertado por el nombre. Ese es el nombre de la entidad que solía albergar. Esos espeluznantes ojos en blanco se elevaron para encontrar los suyos. El zorro de 9 colas. Hasta ahora solo he usado 3 en tu contra, deja que eso se asimile. Bajo su atenta mirada, el cuerpo de Berserker comenzó a doblarse y retorcerse. Su espalda se arqueó, los colmillos crecieron cada vez más pronunciados en su boca, visiblemente tratando de liberarse. Se estaba rompiendo su cuerpo. Se había empujado a sí mismo más allá de sus límites por fin y había llegado al punto sin retorno. Seguro que debe ser eso. Sí, por supuesto. Pensar de otra manera significaba que a Berserker le quedaba un as para jugar, una carta que aún no había visto. ¿Qué significa? ¿Te estabas conteniendo? ¿Todo este tiempo? Bingo. Siseó la voz ronca del rubio. Entonces la carne de su rostro bigotudo comenzó a pelarse. Revelada fue la corriente de luz carmesí formando un arco debajo. Aquí vengo, Lord Empalador. Espero que tengas suficientes apuestas. Vamos, no seas tonto. Estás derrotado. Incluso tú puedes ver eso. Únete a mí. Me halaga. Pero no. No, vas a pagar por todo lo que dijiste sobre mi maestro. ¿Y cómo pretendes hacerme pagar? Vlad se burló, luchando por ocultar la creciente inquietud que surgía dentro de su pecho. Esto fue un engaño.
Seguramente tenía que serlo. Con ese cuerpo roto tuyo, solo tropezarás y caerás como el resto. No luches de una manera tan desagradable ante mí. Feo. Berserker sonrió. Giró la cabeza, lentamente. Estás perdiendo el punto. Estas palabras surgieron con una calma inquietante. Lancer arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Todo su cuerpo parecía latir con un resplandor de otro mundo, como si estuviera iluminado desde adentro. El oro compitió con el prana salvaje carmesí luchando por dominar su cuerpo. Si bien ninguno de los dos triunfó, la tensión continuó aumentando, haciendo que su piel se retorciera locamente. Las venas palpitaban en su frente y cuello, su apariencia se volvía cada vez más salvaje mientras Lancer miraba. De hecho, esos ojos que alguna vez fueron suaves y rojos, tenían una mirada decididamente entrecerrada hacia ellos ahora, amplios y casi eufóricos con un júbilo demente. No solo eso, su mera presencia se sentía inestable, grietas de energía estallando debajo de la piel con salvaje abandono. Seguramente no continuaría con esto. No, a menos que tuviera la intención de... No. Demasiado tarde, se dio cuenta de su intención. ¿Sí? La explosión golpeó un latido después. Por el contrario, esta explosión fue relativamente contenida. Poco más que un repentino pulso de rojo oscuro, una concha de ébano que envuelve al rubio en la sombra. Un viento fétido llevó una columna de polvo al frente de la mirada de Lancer. Allí un momento, se fue al siguiente. 4 colas del carmesí más negro azotaron el suelo para romperlo como si fuera un cristal. Una vez más, Berserker había desaparecido. Esta vez, cuando el humo se disipó, no había ni una pizca de humanidad en él. No, no es humano en absoluto. Una bestia. Un monstruo. Una criatura aparte, creada con la horrible caricatura de un ser humano. La bestia volvió su mirada hacia Lancer. Con pasos lentos y temblorosos, esos espantosos ojos blancos tomaron su medida y lo encontraron deseoso. No, tal vez se había equivocado. Había hambre en esa mirada, una avaricia que todo lo abarcaba solo, superaba la locura que subsumía su forma. Una vez más su mirada fue atraída hacia esas 4 colas, ahora más sólidas y opacas que nunca. 4 colas. Ni siquiera la mitad de la fuerza de su noble fantasma. Sin embargo, verlo lo arraigó donde estaba, lo desanimó, amenazó con deshacer su propia existencia. Aquellas fauces retorcidas se curvaron en un rictus de sonrisa. Manos con garras cavaron profundos surcos en el suelo, tensándose en preparación para un poderoso salto. Todo su cuerpo se movió, se desplomó hacia atrás arqueándose horriblemente. Un siseo lento y estremecedor escapó de la espantosa lágrima que le servía de boca. No surgieron más bromas de esas horribles fauces, ni bromas, ni chistes ingeniosos. Solo existía la bestia, solo la necesidad de atacar, devastar, destruir. Su mirada se movió con cautela, observando esos pies con garras, los gruesos músculos que formaban sus piernas. El ataque vendría en un instante. Una gota de sudor le corría por la frente y la lanza se elevaba en preparación. Agonía. El fuego ardió a través de su hombro izquierdo cuando la bestia pasó a su lado en una masa retorcida de movimiento. Ni siquiera lo había visto moverse. Solo una mancha roja. Una neblina carmesí. Sin embargo, su hombro todavía chillaba de agonía, exigiendo su atención de inmediato. De mala gana, se arriesgó a echar un vistazo rápido, sin dudar ni una sola vez de sus posibilidades de victoria. Por supuesto que no perdería. Esta era su tierra. Su territorio. Él era superior. Invencible. Mientras conservara este poder, nadie podría igualarlo por mucho tiempo, mucho menos. Horrorizado, Vlad se quedó boquiabierto ante la lágrima sangrante arruinada que había reemplazado su codo. Agarrando los restos arruinados de su brazo en sus fauces, la bestia se volvió. Despectivamente, escupió la extremidad y gruñó. Era el sonido de su sentencia de muerte. Luego cayó sobre él de nuevo. Nota del autor. Sí, fui allí. Alguien finalmente está despierto. El Santo Grial ha comenzado a moverse. Y es posible que acabemos de ver a nuestra primera víctima, ¿o sí? Naruto se ha vuelto loco, así que buena suerte detuviéndolo como está ahora. En lo que respecta a Zieg, puede ser literalmente cualquier homúnculo en esta iteración. Niño o niña.
Después de todo, Sieg solo ganó su nombre gracias a Siegfried. Solo el tiempo dirá quién sobrevive a esto. Ah, y resulta que ahora me extraen un diente. Tal desgracia. ¿Por qué el mundo me ha abandonado tanto? Sí, esa parte con el Grial está por llegar, pero no diré cuándo. Quiero que esta historia sea buena. No quiero apresurar los eventos como lo hizo Apócrifa, pero en la misma línea, mi objetivo es mantener las cosas a un ritmo constante. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas. Revisión, ¿sería tan amable? No hay vistas previas esta vez. R&R.